¿con qué ideas se quedó el que está aprendiendo el tema con respecto a la electricidad? ¿Los electrones es lo mismo que el aire? ¿Realmente aquello es una experiencia muy familiar? ¿Alguien de ustedes ha llenado un tanque de acero con una bomba de aire? Dudoso, entonces eso probablemente no funcione. Y así hay una serie de analogías, hay muchísimas analogías en los libros de física y en los libros de química, en los libros de biología. Creo que si me entretengo mucho, no voy a alcanzar a concluir. En algunas páginas web y en clase, por ejemplo en un circuito eléctrico se dice, ¿qué hace una resistencia eléctrica? Hay que hacer. ¿Ya está? Okay. Y la resistencia eléctrica dice, por ejemplo, en una imagen que aparece por ahí en la red y que también la usan en algunos libros, pues es como si soltaras pelotitas en la parte alta de una rampa, pero en el camino hay tachuelas. Entonces esas tachuelas hacen la resistencia eléctrica al paso de los electrones. Acá a la izquierda tengo un esquema, y eso ya es una abstracción, es un esquema de una E que indica una pila. Aquí abajo dijéramos hay algo más concreto, sería la pila, un foco, es un circuito cerrado y por ahí va a pasar la electricidad. Pero el foco representa la resistencia R. En la resistencia, ahí los electrones les cuesta trabajo cruzar, y entonces allá está una oferta de cómo explicar eso. Pero esa explicación probablemente nos confunda o nos haga creer que allá adentro hay tachuelas. Digo, a lo mejor sería demasiado tonto suponer eso, pero en todo caso aquello no está ayudando mucho. En la parte de abajo hay una idea, un percepto quizá más bien, de que pueden ver, hay unas bolitas ahí que intentan representar átomos, electrones en la periferia y electrones que van viajando ahí. Eso se aproxima a lo que es, pero yo me acuerdo de un ejemplo que daba un maestro que tuve cuando yo estudiaba en aquellos tiempos, acerca de lo mismo. Decía, es que la corriente eléctrica tiene que ver con que los electrones al pasar se van a topar con obstáculos. ¿Y cuáles son los obstáculos? Los mismos átomos, vibrando más, van a obstaculizar más el paso de los electrones en el conductor. Dice, es como si ustedes están bailando un danzoncito, pues una persona puede pasar entre los danzantes tan tranquilo, pero si se están echando un rock and roll, por ejemplo, cuando se incrementa la temperatura, la bailada es tan fuerte, tan intensa, que ya no se puede cruzar por ahí, hay mayor resistencia. Ahora, otra vez, esta analogía que tanto sirve para comprender cómo funciona el flujo de electrones que tiene cierta posición en un cierto elemento del circuito. Pero bueno, al menos uno se divierte y eso ya a lo mejor predispone más a que uno se divierta. En el curso de electricidad uno encuentra que mucha gente a la hora de abordar un contenido nuevo, vamos a decir la parte de electricidad, se habla de la ley de Coulomb y dicen la ley de Coulomb se parece a la ley de Newton de la gravitación. ¿En qué? Pues en que allá se trataba de masas y conforme se separan hay una relación de dependencia del cuadrado inverso de la distancia. La fuerza que se ejercen va a reducirse inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y en las cargas eléctricas también. Pero se está suponiendo, cuando la temática nueva, la electricidad, está invocando la temática que supuestamente ya se conoció de la gravitación, se está suponiendo que esto ya se comprendió. Ahora, aquí hay una comparación que uno la puede llevar, dijéramos, si la usa en el aula, a través de esquemitas. Muy bien. Entonces, a través de esquemitas uno se puede quedar con una cierta idea de lo que pasa. A través de la ecuación ya estamos con una abstracción mucho más sintética y que es a lo que finalmente se tiende o para lo que podría ser relevante hacer uso de las analogías. Maxwell había abordado estas temáticas y él decía que la analogía útil es entre las relaciones. En todo caso, usarlo esto en el aula pues nos puede favorecer desarrollar habilidades de comparación. Pongo ahí de carrera unos ejemplos, los comento más o menos de volada. En la conducción de electricidad y la conducción de calor se supone que hay una cierta similitud. Requieren un camino, es a través de cuerpecillos que viajan por ahí, pero acá es a través de un movimiento de las partículas que cada vez se va incrementando más conforme me acerco a la parte caliente. Y mientras que en el otro lado, en la electricidad, son empujones que se dan para que un electrón salte de un átomo al siguiente. O sea, acá
hay unas diferencias. Al último, si se van a una de las abstracciones, el calor que fluye a través de la conducción está dado por una formulita que acá viene, mientras que la electricidad que fluye, tomando en cuenta la resistencia que hay, está dada por una relación que por ahí va. ¿Qué significan esos garabatos? Pues si quieren ya después se acercan para que lo vean por ahí. Solo les menciono que encontré muchísimas, no les puedo explicar cada analogía que hay, pero hay muchas analogías, incluso la Tierra, cuando nos sacamos una brujulita y nos marca disque para el norte, que por cierto nos está marcando para el sur magnético, en realidad no tiene en su panza un enorme imán, sino lo que hay ahí adentro. Lo pueden investigar un poquito más si ven la película El Núcleo, esa película comercial, que dice más o menos por qué causas se origina el magnetismo, para ahorrarme yo la explicación. Entonces, ahora, algunos muchachos cuando les pide uno que o me respondes bien o repruebas, le dicen, a ver, ¿cuál es el principio de funcionamiento de un fusible eléctrico? Alguien dice, una compañera por ahí dice, el fusible funciona como un interruptor al paso del generador hacia la pila o al contacto. Pero cuando se establece esa analogía, en realidad es un obstáculo esa analogía que está haciendo. Realmente se encontró como una explicación fácil y no le da. Aquí hay otras preguntas que hacemos. A la hora que se responden, muchas veces el alumno que responde usa analogías. ¿Sí? Es típico que si le decimos, tenemos una placa, esa placa tiene un agujero, se calienta la placa, ¿qué le pasa al agujero? Entonces mucha gente dice cosas correctas, otros dicen cosas que no son correctas, pero